Bien, continuamos con la segunda parte del valorado del Podebón. Lo que tenemos que ahorita es, de repente, para poder equilibrar los valores y seguir agregando más valores, podemos darle una capa a toda la parte de la tela, una capa que va a ayudar a separarlo del objeto. Recuerden que la tela tiene otro color, la taza o esta tazona tiene color más claro, el fondo es verde, ¿no? Y en este caso el limón es amarillo. En la escala de grises debemos más o menos calcular si de repente el tazón tiene 1, 2, 3, el limón tiene 1, 2, también 1, 2, 3 hasta 4. Y en la tela, como es un verde, puede ser también un 2, 3, pero en la versión de grises del verde, ¿no? O sea, en los tonos apastelados, digamos, podríamos indicar, si hablamos de colores, podremos indicar que están en la misma saturación alta, ¿no? Entonces vamos a agregar con el lápiz inclinado una escala de valor a toda la tela. Como les dije, siguiendo un poquito el recorrido del pliegue. Tengan en cuenta que no quiero llegar hasta el final sombreando todo, ¿no? Quiero solamente darle la sensación de que existe un pliegue, una telita al costado, y va a ayudar en este caso a resolver lo que necesitamos. Es mi capa suave que empate los valores. Recuerden que tenemos todavía valores más oscuros. Recuerden que es importante no oscurecer absolutamente todo. Recuerden ahorrar valores más oscuros para las zonas más de sombra, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer desde acá hasta el fondo una especie de degradado muy suave, ¿no? Suave, donde la zona del borde, como si fuese un marco invisible o imaginario, la vamos a dejar con un valor número 1, puede ser, ¿no? 1 hasta llegar al 0, ¿no? Como un degradado del 1 hasta llegar al 0. ¿Por qué no atrevo de frente a sombrear fuerte? Porque todavía no estoy agarrando lo suficientemente los valores que yo considero que debería tener la tela que tenemos detrás, ¿no? Recuerden que las rayas que estamos colocando, el rayado que estamos colocando, no debe verse al final del sombreado, ¿no? No debe sentirse que hay unas rayas. No. Ya por cuestiones estéticas podríamos considerar otros conceptos de la línea, ¿no? El valor de la línea, ¿no? Pero en este caso no. Si se dan cuenta, empiezo a delinear parte del tazón para no perder el valor que necesitamos, ¿no? Y alrededor del tazón le damos una especie de ligeras sombras. Por ejemplo, en este lado tenemos la sombra ubicada en la tela, un valor muy suavecito. Luego acá tenemos un pliegue que puede ser un número 3, ¿no? Y con la punta, es más, no se olviden de colocar para poder apoyar correctamente, con la punta de manera cruzada le doy el valor que necesito
con la punta un poquito más inclinado, ya no está en casi 180 grados, sino está ahora a, vamos a decirle, a 160 grados. El ángulo del lápiz está casi echado. Acá la raya del tazón le doy un poquito más de valor para separarlo del fondo. Acá también veo que según mi dibujo, acá hay un pliegue que está dentro de otro pliegue. Entonces este valor que está dentro del otro pliegue tenemos que sombrearlo, un poquito más de valor. Y lo bonito es que el jarrón va a sobresalir. El jarrón va a sobresalir. Y nada. ¿Qué más? A ver. Acá está la línea de la tela que va por encima. La línea de la tela que va por encima. Acá en esta parte, si quiero me puedo adelantar porque todo este cuadrado corresponde a un valor de sombra más oscuro que el que se encuentra al lado derecho, y aprovecho, ¿no? Puede ser un valor número 5, si recordamos la escala de 10 valores, ¿no? Y lo hago de manera horizontal, ¿eh? No lo hago de manera vertical. Lo hago de manera horizontal. Ya. Luego inclino un poquito, ya no es tan 45 grados más o menos, lo inclino. Luego sigo sombreando alrededor del tazón. Me doy cuenta que acá hay un pliegue, como si fuese un cilindro, se ha acomodado la parte de la tela. Pero recuerden que la tela también tiene formas ovoides. Entonces la tela también tiene su propia joroba. Entonces acá yo estoy remarcando un poquito la joroba de esa tela. Entonces se cumple lo que les había contado desde el principio, ¿no? La joroba se encuentra, o el Terminator y la joroba se encuentran en todas las formas y tenemos que identificarlas. Y depende mucho de la ubicación de la luz, ¿no? La ubicación de la forma también del objeto. Y ahí está. Esta parte del pliegue es un poquito más movedizo, curvilíneo. Acá está el lado de la sombra, pero como tiene un brillo, con un rebote de luz, tenemos que identificar dónde está exactamente la joroba, que es justo la que estoy presionando un poquito más, y a partir de ahí le agrego un valor hacia la luz está por acá, le agrego un valor hacia la luz algo degradado, y ahí se siente como que hay un rebote, hay una joroba, ¿no? Y también ahora cruzo la línea en forma vertical para poder tapar algunos huecos del papel, y a la vez para sobresalir la tela que estamos acá enfocando, ¿no? Luego agrego más valores acá. Me voy al lado derecho de ese pliegue y también le agrego un poquito de valor. Imagínate que ese pliegue es como un tazón o como un cilindro. Entonces fíjense cómo se sombrea un cilindro. ¿Cómo se sombrea un cilindro? Vean sus apuntes, ¿no? Cómo se sombrea ese cilindro. Y luego hacia adentro tenemos toda esta parte que es oscura, ¿no? Pero antes de oscurecerlo, delineamos correctamente nuestro tazón para que no tengamos ningún error a la hora de que el tazón tenga su forma original, ¿no? Un poquito por todos lados para separarlo del fondo, ¿sí? Y de ahí empiezo a sombrar, no violentamente, no con fuerza, sino empezando por las zonas más difíciles, como es la esquina, girando o dibujando a la vez la forma del asa, ¿no? Y de repente aprovechando que ahí tengo espacio con la punta del lápiz a meterme en los recovecos, ¿no?
el valor que se encuentra ahí puede ser un valor número 7, 8, por ahí hasta, pero todavía no llegamos al número 10. Ya recuerden, cuando yo le hablo de números, le hablo de valores. Y si es que no recuerdan el tema de valores, en el video les estoy mostrando la barrita, en este caso la escala de grises con respecto a los valores que estoy mencionando. Listo. Acá lo hago de forma diagonal. Acá, por ejemplo, se me pasó un poco, ¿no? Ya con el borrador lo tengo que borrar. Lo tengo que borrar con el borrador. Tengan cuidado que se les pase el delineado, ¿no? Profesor, ¿y por qué de frente no coloca negro? Porque yo veo que acá es negro. Todavía no. Recuerden que una presión muy fuerte del lápiz nos va a llamar la atención en el dibujo y no queremos que el dibujo tenga muchos valores con respecto a otras formas que no nos interesan. ¿Por qué nos interesaría enfocar la parte oscura? ¿Por qué nos interesaría? Si es que tienes un objetivo de que, por ejemplo, la gente esté concentrada en la parte interna, entonces sí, no, sí le agregaría, ¿no? De ahí, ¿qué más? Sigo dibujando acá el tazón, le doy la forma al tazón, veo su borde de la cita, esto es una circunferencia perfecta, veo que acá hay un sombreado, este valor de acá lo ubico acá, lo ubico de esa manera, este lado, no estoy copiando el mismo valor y de paso voy dibujando la forma del tazón. Es una orejita, ¿no? Está una orejita. Este valor tiene que ser idéntico a este valor. Y a la vez este valor tiene el mismo valor que se encuentra debajo de la asa. Entonces hay que tener claro qué valores les vamos a dejar. O en todo caso, qué valores hemos dejado a un lado y el otro hay que emparejarlo, ¿no? Cruza un poquito la forma diagonal del lápiz para rellenar los huecos. ¿Qué más? Como acá hay una especie de mesita, es una especie de banquito o mesita en el cual está doblada o apoyada el tazoncito. Ya, entonces acá ya apoya a valorar toda esta parte que es el pliegue que se encuentra por debajo y que genera una sombra al pliegue que se encuentra por delante. Ahí está. Ahora me enfoco en toda esta parte de las telas. Le doy un valor número 1 a toda la base de la tela. Ya rodeo y dibujo la forma de la cita. Tapo. Agrego un valor número 3 por acá. Con la punta del lápiz trato de seguir dibujando para que el valor no se pierda de la cita, ¿no? Por ejemplo, acá el valor de la cita se pierde un poquito. Entonces ahí va a estar. Hay un cambio, ¿no? Un antes, durante, después. Ahí se encuentra ese cambio. Me doy cuenta que la cita nos está dejando un valorado y sombra del piso hacia el piso, hacia la tela, y también estoy dibujando esa sombra que me está dejando hacia la tela, ¿no? Y la estoy sombreando acá muy suavecito. Estoy dibujando los detalles que aparecen en la sombra de la tela, o sea, dentro de la tela
en esta parte de acá tenemos sombras pequeñas que nos vaya a ayudar a darle más profundidad y realismo al objeto. Acá es una cuestión de... Otra cosa importante, si es que tú no encuentras los valores y si no tienes mucha vista, mucho ojo, hay algo que se llama achinar la mirada. ¿Ya? Yo achino la mirada, hago chinito mis ojos y se van a dar cuenta que pueden encontrar mayor valor, más valores. Ya, más valores. Achino la mirada y encuentro más valores. Hago chinito mis ojos y voy a encontrar más valores. Ese es un efecto, como les dije, si entra a una habitación, nuestros ojos se abren ya. En este caso, como todo está tan iluminado, yo achino para encontrar los valores más pequeñitos, más oscuros. Es como cuando estás en un espacio donde hay demasiada luz, ¿para qué achinas? Para observar algunas cositas, ¿no? Que no se pueden ver con los ojos completamente abiertos, ¿no? Ah, ya. Entonces la cantidad de luz que entra a tu ojo hay que reducirla para poder encontrar los valores pequeños, menos vistosos. Como si fueses un esquimal. Imagínense que los esquimales tienen unos lentes o se han encontrado unos lentes especiales antiguamente que tenían orificios pequeños, con el fin de poder ellos diferenciar o observar los diferentes valores de la luz en la nieve, ¿no? Donde es su hábitat natural. Entonces ahí sería una manera interesante de poder entender por qué motivo se achinan los ojos, ¿no? Se hace pequeñito los ojos. Ya. Este de acá es diferente, este pliegue de acá, no te pierda, acá hay otro pliegue pequeñito. Acá hay otro pliegue pequeñito y algo diferente. Listo. Miren, ya estoy dando la forma acá del pliegue, ¿no se dan cuenta? Porque acá esta parte llega la luz y se plana. Y cuando tengo algo plano, en la parte del costado hay una especie de tela. Esa tela es la que estoy resaltando, esta parte de acá. Y esa parte estoy resaltándola para que pueda ser más clara el pliegue que se encuentra en el lado debajo, como si fuese una mesa, ¿no? Debajo. Y ese degradado lo voy a hacer suavecito también, ¿ya? Con la punta del lápiz, acá lo suavizo también, en el borde de la sombra lo suavizo para que se sienta difuminado. Toda la forma para que no digan... o sea, para poder concentrarme de que acá hay mayor luz, ¿no? Y acá hay un degradado de acá hasta acá. De acá hasta acá un degradado suavecito. No, según observo el dibujo, hay un degradado suavecito. La parte de la asa de la taza, acá tiene un lado más oscuro, tiene un lado con la parte superior de la taza, ¿no? Por el costado está el brillo, ¿no? Tiene un lado por la parte superior, por el costado está el brillo. Acá vemos el brillo también más pronunciado, pero estoy sombreando como si fuese una serpiente, una culebra o un cilindro inclinado. Siempre, profesor, ¿por qué siempre habla de cilindros? Porque la naturaleza siempre observa formas que conocemos, chicos. ¿Ya? Siempre observar formas que conocemos. Y acá, este de acá es más degradado por este lado. Lo voy a agregar un poquito de valor a este lado. Esto de acá, la línea que se desaparezca, le agrego un poquito de fuerza, le doy un valor a la base, un valor similar a esto, pero en este caso esta parte que es el caminito que se encuentra debajo del pliegue es más oscuro, ligeramente más oscuro, poquito más oscuro. Y de paso aprovecho en agregarle una capa adicional a esta parte. Ahí está.
Ahora estoy observando que, por ejemplo, acá podíamos tener más valores. Regreso a este punto. Podía agregar un poquito más de valor. Agrego un poquito más de valor. Observo mi dibujo. Observo por acá debería estar ese valor. Justo en la esquina de esta parte del limón. Hacia la tela. Acá hay una punta de tela. Acá agrego más valor en esta punta de la tela, para dar la sensación de que está siendo doblada, inclinada, y le agrego un poquito más de valor a esta parte. Entonces acá hay un brillo, hay que proteger ese brillo. Le puedo agregar un poquito más de valor a la parte más oscura, le agrego un poquito más de valor a esta parte del pliegue para que sobresalga el brillo, para que sobresalgan las sombras que estoy considerando agregar, ¿no? Y acá hay un valorado que es suave, ¿no? Y también voy a agregar un valorado suave por encima, ¿no? Por encima. Se parece mucho al del limón, pero en este caso es el valorado más suave que el limón. Mucho más suave que el limón. Y aprovecho en cruzar la línea para tapar los orificios del papel, ¿no? Del papel. Ahí está. Presiono un poquito más para darle diferentes valores y ya tenemos la tela que se encuentra más pronunciada y el brillo que se encuentra en la parte que he mencionado, ¿no? Hay como una especie de brillo acá, ¿no? Y agrego un poquito más. Ya está. De repente, si es que considero de que necesito que algunas cosas sean más difuminadas, ¿no? Por ejemplo acá, en la parte más suavecitas, ¿ya? En la parte donde considero que la tela debería ser suavecita, con el pincel lo quito, ¿no? En la parte suavecitas considero, o los brillos, considero que deberían estar difuminados, ¿no? Sobre todo en esta parte de la tela, porque es un uno bien suavecito. Un uno bien suavecito. Acá también aprovecho. Y hago giros, si se dan cuenta hago especies de giros. Es casi imperceptible, pero cuando lo ves de manera completa, te vas a dar cuenta que sí hay un cambio, un gran cambio. Ahora agrego un poquito más de sombra acá. Necesito que el pliegue se note más claro todavía. Entonces justo en el borde del pliegue le presiono un poquito más de grado, de acá para abajo de grado, porque ya se dan cuenta el pliegue se va suavizando. Se va suavizando hasta perderse en un pliegue bastante, casi se ha quitado los bordes, ¿no? Pero no me olvido de que todavía esto llega hasta por acá, ¿no? Acá hay un pliegue más fuerte. Y ahí se nota como un camino suavecito, ¿no? De fuerte a suave. De fuerte a suave. Y también presiono por acá para poder, y vuelvo a repetir, achino la mirada para saber dónde voy a agregar esas sombras que necesito. Ya. Luego, esta parte me doy cuenta que es un para que se pueda resaltar este bloque de luz, necesito hacer una especie de forma triangular acá, de la misma sombra, así que vamos a degradarlo, ¿no? De suave, un degradado suave, a un degradado fuerte. Profesor, pero se pasó porque la línea se ve marcada, y por eso digo que mejor la mezclo en diagonal, marco otra diagonal para poder tapar esas rayas tan feas que han quedado, ¿no? Agrego un poquito más de presión a esta parte. Desde acá más o menos encuentro un sombreado degradado, ¿no? Entonces desde aquí encuentro un sombreado degradado. Y aprieto un poquito más, Ahí está, ahí se nota, ¿no? Me doy cuenta que acá hay una especie de triángulo más todavía resaltado, porque me imagino que de manera muy sutil esta parte hay un valor adicional, sutil, suavecito, fino,
que nuestro ojo lo percibe cuando, vuelvo a repetir, achinamos la mirada. Achinamos la mirada. Y mis líneas ya no son rectas, son como haciendo bolitas, ¿no? Yo hago como haciendo ovoides y bolitas con el fin de poder cubrir todas las capas, ¿no? Acá se queda un pelito, se queda una puntita que no me dejaba sombrear. Se queda una puntita. Como les digo, no llego hasta el final, solamente me quedo ahí. Me doy cuenta que le he agregado demasiado valor y entonces le voy a agregar un valor adicional para que no se sienta que todo es tan contrastado, ¿no? Bien contrastado. Igual lo agrego por acá para perderme un poquito en los efectos. Acá me doy cuenta que hay otro pliegue, miren, de acá hay otro pliegue. Entonces hay que agregar ese pliegue pero suavecito, suavecito. Y acá también hay otro pliegue, no, pero lo voy a hacer suavecito y degradado nada más así. ¿Para qué? Para poder resaltar el limón. Para poder resaltar el limón. De paso, aprovecho y le agrego un poquito de valor a los limones, o al limón en este caso solito. Le agrego toda una capa alrededor porque siento que el limón necesita un poquito más de importancia en su valorado, ¿ya? Importancia en su valorado. Me doy cuenta, achino la mirada, observo, encuentro pliegues, encuentro detallitos, le agrego más valor de cómo está llegando la luz, de cómo está llegando la sombra. Presiono acá, otra vez paso en la parte superior, agrego más valor a la parte superior, no, pero al centro, ojo, cuidado con el centro porque el centro no tiene tanto valor, no, más que todo tiene manchitas, ¿no? Y eso, por ejemplo, con el hisopo y un poquito ahí voy a traer mi hisopo, el hisopo y un poquito de lo que quede en el pedacito del hisopo, vamos a poder hacer ese efecto de rayitas, ya. Por ejemplo acá, el hisopo es un algodón, ¿no? Al fin y al cabo, una botita de algodón, muy suavecito, giro para que desaparezca esa raya que yo había dejado como separador del brillo, ¿no? La desaparezco, ¿ya? Le hago el efecto de giro como si fuese un bokeh y empiezo a sombrear. Me ha quedado de repente un poquito y empiezo a darle como puntitas. O de repente del mismo lija, una vez que me ha quedado polvillo, agarro un poquito de polvillo, ¿no? Y con este poquito de polvillo, pero tengan cuidado con la presión, dejamos algunos retacitos de polvillo para dar ese efecto de que hay algo que está como si fuese el efecto de la textura, pero por ahora no, ya solamente se puede hacer de esa manera. Y ya tenemos el efecto de puntitos, si se dan cuenta, ¿no? Se ve como puntillitos el limón. Ya, eso podemos hacerlo, pero yo creo que por ahora lo voy a dejar de esa manera, pero dense cuenta que sí se puede lograr, ¿no? El efecto. Creo que continuamos ya. La idea es, como les dije, empatar este sombreado con este sombreado y también para separar un poquito el limón en diferentes planos, ¿no? El primer plano del limón, el segundo plano del tazón y de las telas y el tercer plano de las sombras que corresponden a cada pliegue dentro de cada tela. Entonces ya estoy dándole un valor a este lado también. Si se dan cuenta, al costado del limón hay un valor que rodea, es como si estuviera yo cubriendo alrededor, como si fuese aura, ¿no? Aura.
me doy cuenta que la tela tiene un movimiento de unas rayas acá, así que voy a seguir ese proceso de las rayas de la tela, pero lo voy a cubrir todo con un valor 1 y un valor 2, como igualito que acá. El mismo valor copio acá, el mismo valor lo copio acá, solo que no voy a llegar hasta el final, hasta la esquina, solamente voy a enfocarme en la parte que considero que es importante, como por ejemplo la parte oscura de estas sombras, no tan oscura. Acá también tengo que igualar, ¿no? Tengo que igualar la zona de las sombras similar a esta, ¿no? Y con la punta del lápiz ya empiezo a agregarle más valor. Más valor. Cruzo todas las líneas, degrado todas las líneas. Ya se parece mucho a lo que estamos trabajando, ¿no? Tengo que apoyarme, ¿no? Eh, Alrededor del limón lo hago en la misma curvatura del limón para darle la sensación de que estamos saliendo suavecito, un degradado hacia afuera, ¿no? Un degradado, ¿no? Igual, hasta acá, del limón hacia afuera, un degradado. Del limón hacia afuera, un degradado. Y se dan cuenta cómo separo el limón de los demás objetos. Igual también del tazón, ¿no? Ya estoy presionando un poquito más, ¿ah? Del tazón hago un degradado hacia afuera, ¿no? Del tazón hago como si fuese un aura, ¿no? Hago un degradado hacia afuera. Hago un degradado hacia afuera. Acá también del pliegue hago un degradado hacia afuera. Recuerden que acá hay un poco de oscuridad, entonces también cubro, ¿no? Ah, ya, profesor, entonces usted está lanzando aura. Sí, aura por todos lados. Acá también, aura por todos lados. Con el fin de separar el tazón, separar los objetos de su origen. Ahí está. Esta se ve bonita, ¿no? Excelente. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Acá voy a toda esta parte, ya voy a agregarle un poquito más de valor, porque considero que es importante agregarle una cuota de sombra, para que tenga más importancia esto, y esto menos importante, ¿ya? Le doy un valor suavecito por acá, pero este va a ser más importante. A esto no le voy a dar tanto detalles, ¿ya? El sombreado que se encuentra acá no va a ser tan fuerte como lo que se encuentra acá. Lo más importante es esto. Es más, yo le quitaría acá algunos valores, ¿ya? Pero vamos a agregar un poquito más de valor y se van a dar cuenta la diferencia, ¿no? La diferencia de cómo se empieza a empatar. Yo digo, se empieza a empatar los valores, ¿no? Se empiezan a empatar los valores. Acá también el pliegue del costado. Ahí está. El pliegue de la parte superior. También lo empiezo a empatar. Si se dan cuenta del tazón, hacia afuera, hacia afuera. Del tazón hacia afuera. De la sombra del tazón a que se encuentra acá, hacia afuera, ¿no? Marco el sombreado de esta parte, ¿no? Lo voy a dejar así como un sombreado suavecito. No me importa mucho oscurecer esa parte de la sombra. Lo voy a dejar como si fuese solamente con el valor de la línea. Lo voy a decir, por si acaso hay una sombra por acá que todavía no lo voy a dejar tan importante. Solamente le voy a dar como si fuese un desenfocado. Bien, podemos hacer una especie de desenfocado, haciendo que esa línea no tenga tanta importancia. Y como lo vimos en clase, el valor de la línea acá sería lo importante, ¿no? Esta línea no tiene tanta importancia, entonces le damos una línea sin importancia, sería la palabra, ¿no? Una línea no importante. No importante. Por acá le agrego un poquito de sombreado, el rebote de la luz, el rebote de la sombra, ¿no? El rebote acá le agrego un poquito más de valor. Acá también de grado.
un degradado también acá. Estoy viendo que por el centro de esta tela me está dando un valor también interesante. Presiona un poquito más la sombra que se encuentra acá. Ahí está, presiona un poquito más. Y ya tengo ese pequeño pliegue que estaba considerando. Acá, no me olvido de enfocar un poquito esto de acá para poder oscurecer esta parte de acá. Entonces voy a oscurecer el pliegue que se encuentra interno. Le agrego un valor más, para que se sienta que el valor se encuentra adentro, pero no tan importante. Ahí está. Listo. Ahora me voy al lado derecho. Creo que con esto ya vamos a terminar. Voy a enfocarme en el sombreado del lado derecho que se empate con el del lado izquierdo. ¿No? Empiezo a presionar un poquito más el lápiz. A presionar. Presiono un poquito más, pero en diagonal. En diagonal presiono un poquito más. ¿No? Le doy un poquito más de detalle. Mejor dicho, más oscuro. Estoy un poco incómodo en mi mesa de trabajo. Sigo el pliegue de la taza hacia afuera. El pliegue de la taza hacia afuera. Ahí está. La taza importante y luego de grado hacia afuera. Con un valor número 1 o 2 aproximadamente, ¿ya? Sin olvidarme, vuelvo a repetir, de que esta parte debería tener más fuerza. Más fuerza. Ya, sin olvidarme del pliegue. Sin olvidarme del pliegue. ¿Ya? Ahí está. No se olviden, el tazón es el más importante. Entonces delineamos un poquito más nada más. El valor de la línea es más importante, ¿ya? El valor de la línea es más importante. ¿Ok? Listo, también delineo por la parte interna del tazón. Un poquito más, le doy un valor un poquito más. ¿Recuerdan el valorado de la línea? Ya. Ahí está, el valor de la línea, pero que ese valor sea degradado, así que empiezo a agregar un poquito más de valor a la parte interna. Si se dan cuenta, es como una especie de corona por acá. Hay una especie de corona allá. Eso no lo voy a poder hacer con el mismo lápiz, así que agarro un poquito del polvillo que me queda en la lija y vamos a ver si es que puedo llegar a sombrear. Si se me sale mal, ya, ahí sobre un poquito, lo puedo difuminar. Si sale mal, lo puedo afinar, porque es polvillo todavía, ¿no? Polvillo. Ahí está, suficiente. Yo creo que con eso va a ser suficiente. Limpio un poco el polvillo para poder difuminar lo que resta, ¿no? Para poder difuminar lo que resta. Entonces necesitaba un arito suavecito de degradado para poder dar la sensación de que estoy en la parte suave, ¿no? Miren, es como un maquillaje suavecito. Ahí está. Ahí quedó, ¿no? Qué bonito quedó, ¿no? Y para poder afianzar ya con mi lápiz y lijado perfectamente, voy a lijarlo. Me dan un segundo. Ya con el lápiz lijado con más intensidad, empiezo a dibujar un poquito los brillos, luces y efectos que se encuentran dentro del jarrón, dentro del tazón, que me van a ayudar, uno, a afianzar la forma del sombreado interno, del tazón. Recuerden que ese sombreado interno empieza acá y termina acá degradado, ¿no? Pero recuerden que le había agregado también el polvillo, ¿no? Entonces esas dos cosas están a la vez, ¿no? Hago que esta raya desaparezca, pero cruzando el lápiz, cruzando la línea,
Y agarrarlo también acá un poquito más. Hay una especie de brillo por acá, chiquitito. Delgado por acá. Cruzado. Ajá. Me doy cuenta que acá podía agregarle un poquito más fuerte. Y ahí tenemos ya el efecto que se encuentra como metido, ¿no? Como metido, ¿no? Acá también puedo agregarle un poquito más de valorado. Ligeramente suavecito. Acá presiono un poquito más. Esta parte de acá presiono un poquito más porque siento que acá es más oscuro. Entonces, siento que está más oscuro en esta parte. Presiono un poquito más, achino la mirada, observo qué es lo que quiero, en lo que voy a sombrear. Acá agrego un poquito más de valor también. Me doy cuenta que ya están apareciendo más sombras, medios tonos, ¿no? Medios tonos. Acá también apareciendo medios tonos. Le agrego un poquito más de valor. No tanto. Hay zonas más oscuras, zonas más claras. Ustedes identifican, ¿no? Qué zonas son más oscuras, qué zonas son más claras, ¿no? Ahí está. Y ahí se nota, ¿no? Se nota ya que el tazón ha sobresalido. Está sobresalido. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya, el lado derecho del pliegue de la tela. Yo lo puedo dejar así, porque se ve bacán que no tenga tanta importancia. Disculpen que la tela se movió, la madera se movió, ya. No tiene tanta importancia. Igual le voy a agregar un poquito más de valores, por ejemplo, en esta parte. Ya, acá también un poquito de valor, un poquito más intenso. Ya, está. Yo creo que no le voy a dar tanta importancia. Yo simplemente creo que puede ser hasta ahí. Como que la luz se y demasiado luz por este lado, ¿no? Bye. Ahora agrego toda la parte de la sombra que se encuentra, es más, delineo la sombra que se encuentra en este lado, ¿no? Delineo y empiezo a sombrear lo que corresponde al lado derecho, ¿no? Con un valor número 3 puede ser, ¿ah? Con un valor número 3. Si se pasa, con el borrador, ¿no? Si se pasa, con el borrador. Para que la línea desaparezca, cruzo, pero con el lápiz inclinado completamente, ¿no? El lápiz inclinado completamente. Hacia la esquina un degradado, hacia adentro. De la esquina un degradado hacia adentro. Como si estuviera haciendo también acá, ¿no? Aprovecho. De esta parte un degradado hacia afuera. Y así no se van a dar cuenta de que afuera necesito pliegues. Solamente necesito un degradado. Para separar, vuelvo a repetir, el fondo de la tela del objeto. Nadie se va a dar cuenta que faltan más líneas. Porque el valor
esto de acá no es importante, necesito verlo en segundo plano. Ya, igual acá. Ahí está, pareciera que es una tela que ha desaparecido, ¿no? Como que se difumina. Acá en la parte final de la esquina ya se va difuminando. No me es tan importante, ¿ya? No se me hace tan importante. No se me hace tan importante dar los detalles de la esquina de esa tela. No me importa mucho. Puedo marcar de repente por ahí el valor de la línea que está en cuanto por acá y por acá, algo así. Pero no es tan importante, ¿ya? Un poquito por acá. Ya agrego un poquito de valor por acá. Es como si hubiera blanqueado esa sombra, ¿no? Hubiera blanqueado esa sombra. ¿Me dejo entender? Como si la sombra no necesito tanta importancia en ese sentido. Y le doy un valor X, un valor ya no de 8. Le doy el valor 5, 4, 3, ¿no? Porque no se me hace importante, ¿no? Igual acá, el valor de la línea por acá. Agrego una especie de valor acá también que se encuentra en el dibujo. Y estoy dibujando entre comillas, ¿no? Estoy dibujando ese valor, pero no es tan importante para el dibujo. Más importante es el valor que le estoy dando al objeto que se encuentra adentro, ¿no? Es decir, la sombra también puede fungir como si fuesen líneas, ¿no? Las sombras, la importancia de la sombra puede fungir como si parecen líneas. Y acá le doy una especie de rebote, funjo, invento. Acá estaría por acá el pliegue, entonces le voy a dar un poquito más de oscuridad a toda esta parte. Y ya creo que con eso va a ser suficiente para poder entender de que la sombra ya está finalmente alrededor, como si fuese un aura del tazón, ¿no? Miren qué bonito se ha formado esto, ¿no? Por esta punta, presiono un poquito más la punta y degrado. Degrado. Igual acá. No necesito marcarlo tanto, pero ya, bueno, ahí estás. Listo. Y degrado también. Degrado. Un poquito de fuerza al borde para separar la tela. Mientras más pegada al borde de la tela, más importancia. Acá también degrado. Genial, ¿no? Ahí está el efecto que quería yo hace rato. De que no es tan importante todos los pliegues hacerlo, ¿no? Sino es importante, sobre todo en la parte externa del dibujo, que se vaya degradando. Y sí darle importancia a este centro. O sea, todo este centro es el que tiene mayor importancia en el valor de la línea. Tiene mayor importancia en el valor de la línea. Ya me cansé un poquito por este lado. Agrego un poquito más de valor por acá para seguir dándole más importancia al tazón. Degrado hacia afuera, vuelvo a repetir, degrado hacia afuera, como un degradado hacia afuera, así. Suave, fuerte. Suave hacia afuera, fuerte hacia adentro. Ya con mi lápiz casi puntiagudo, ¿no? Acá también una especie de pequeño degradado le voy a agregar, pero casi nada de importancia. No me es importante, ¿ya? No es importante para el efecto. Ahí está. ¿Qué más? Y si se dan cuenta, todavía falta esto, un poquito más, ¿no? Puedo presionar un poquito más acá. Puedo presionar un poquito más. Ahora sí, ya entré en confianza. Ya estoy haciendo los detalles. Ya entré en los detalles. Ya agarré confianza en los pliegues. Ya con la punta más afilada. Le doy valores más intensos, ¿no? Me doy cuenta que la parte del brillo estaría por acá de la copa.
hay una especie de reflejo de esta asa en la parte de la taza. Hay una especie de reflejo, voy a dibujar ese reflejo ya alrededor de la taza y voy a hacer un degradado. O sea, la cita le ha dado su propio efecto de brillo, ¿no? Su propio efecto de brillo. Y estoy dándole un valor a ese efecto de brillo acá también. Le estoy agregando un poquito de efecto. Como les decía, acá, este de acá está generando un reflejo de la cita y también acá está generando un reflejo de la cita. Entonces hay que darle ese valor por acá, un poquito más de valor por este lado para dejar el espacio más blanco en la parte del reflejo, un poquito más de valor en este lado también para darle el espacio hueco de reflejo, un degradado hacia el mismo tazón, un degradado hacia el mismo tazón, de abajo hacia el centro, de abajo hacia el centro. Igual con el borrador, ahorita lo vamos a trabajar, ¿ya? Igual con el borrador, ahorita lo vamos a trabajar para que se den cuenta a qué me refiero. El borrador también va a ayudar. Ahí está, un degradado suavecito. De abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ahí está ese efecto, ¿no? También acá el valor del objeto. Lápiz bien filo para poder marcar esos detalles, chicos, bien filoso. Punta del borrador moldeable. En mi caso voy a dar un poquito más de detalle, ¿no? Apoyo con mi papel acá. Hago los brillos que necesito por acá. El brillo que necesito por acá. El brillo que necesito por allá. Acá también. Ustedes con su borrador duro o su borrador suave también lo pueden hacer, ¿ya? Voy a ver por la tela. Observo que el brillo de acá estaba desciende, que por acá debería estar el brillo. Esto de acá es, con el borrador lo voy a difuminar. O también con mi lápiz, con mi pincel, voy a hacer que toda esta parte esté difuminada. Ya con mi pincel, y así no tengo tanto detalle en el borde de la taza o del tazón, no tanto detalle. Tanto detalle. Esto que se sienta difuminado.
Ahí está. Y con el borrador moldeable también lo podemos hacer, ya chicos. Bueno, este es mi borrador moldeable. Dame un segundo. Ahí está. No. Por ejemplo, hago una punta del borrador moldeable. Paso por acá. Paso por acá. Paso por este knife. Acá también un poco. Acá también le quito un poquito, ¿ya? Le quito un poquito para que tener esa sensación de brillo, ¿ya? Porque nos falta esa sensación de que está una ventana brillante por acá. Ahí se van a dar cuenta en el story. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Acá también paso por acá un poquito. Como si estuviera también sombreando, ¿no? Diré dibujando, pintando, pero con el borrador, para dejar los espacios vacíos. Acá para estos brillos también un poquito. Para este brillo también de acá de la tela. Voy a abrir un poquito la toma. Para los brillos de la tela también. Un poquito para los brillos. Miren cómo ya está sobresaliendo. ¿Ves? Ya, esta parte es para los que quieren hacer el efecto de las texturas del limón. Como les dije, con un poquito de polvillo de que ha quedado de su carboncillo en la lija, y con el mismo hisopo pueden colocar algunas partes, ¿no? Unas partes alrededor, sobre todo al centro. Se va agregando con más polvillo, y agregando, y a la vez con la punta de su lápiz ya gastado, o si quieres también puntiagudo, que también vas marcando esos mismos lugares. Pero si se dan cuenta, el efecto del limón concéntrico es como si estuviera todo hacia alrededor, como si fuese acá el sol de alrededor de sus satélites, ¿no? Más o menos así. Puedes crear hacia afuera, también un ligero degradado hacia adentro, pero a la vez también haciendo los puntitos, ¿no? Veo manchitas por acá, una manchita por acá. Acá hay un efecto de sombra. Veo otra manchita por acá, otra manchita por acá, otra manchita por acá. Justo en esta manchita hay una sombra. Agrego microsombras, como si estuviera alrededor del limón, alrededor, y dándole la forma texturada del objeto, ¿no? Texturada del objeto. Y eso es para los que quieran avanzar a un nivel más profundo de la parte de la textura, ¿no? No. Pero recuerden que este valor no debe ser igual a ese, ¿no? Entonces hay que bajarle el valor para hacer un degradado hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Miren cómo estoy moviéndome como si fueran órbitas lunares, o en todo caso movimiento de la Vía Láctea hacia el brillo, ¿no? Y ahí tenemos pues que tienen su
borrador moldeable o su borrador eléctrico, buscan los brillos al costado de lo que está en la sombra. Al costado de la sombra colocan el brillo. Al costado de la sombra colocan el brillo. Es decir, el brillo acompañado de una sombra. El brillo acompañado de una sombra. Para dar ese efecto que tiene, en este caso, el imán. Acá hago fuerte, pero más hacia afuera, más suave, ¿no? Y para el lado, como les digo, si la luz viene por acá, las sombras estarían por este lado. Entonces me voy las sombras para este lado. Y las sombras estarían para este lado, dando el efecto que queremos. Luz y sombra, pero en modo miniatura. Luz y sombra, pero en modo miniatura. Caminos más pequeños que las texturas de limón nos digan que hay partes más sobresalientes y menos sobresalientes. Puedo también presionar un poquito algunas líneas para dar el efecto de lineado, ¿no? No habría ningún problema porque ya ya tenemos claro qué es lo que yo quiero transmitir. Hay una variedad de degradados, ¿se dan cuenta? Una variedad de degradados de limón. Listo.